Ay, Bueno, ya, ahora sí. Bueno, ahora sí, muchachos, bienvenidos a esta, que esta es que nuestra tercera refan virtual, ¿cierto? Sí, esta es la tercera refan virtual. Espero que las demás las hayan disfrutado mucho, han estado muy bonitas. Entonces, pues esperamos que nos sigan acompañando, que inviten a sus amigos, a su familia, a que nos acompañen en este espacio juvenil. Vamos a dar inicio entonces con una oración y ya luego pasamos entonces ya al mensaje del día de hoy. ¿Listo? Entonces Esteban nos dirige porfa en esta oración. Claro que sí. Señor Jesús, damos gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de compartir este espacio, de aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú respaldando al predicador, que seas tú hablando a nuestros corazones, que hables conforme a nuestra necesidad, que este espacio sea edificación para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los jóvenes que están presentes. Te lo pido, mi Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy nos está acompañando un pastor de Risaralda. Sí, aquí está, sí. Él se llama Alejandro Foronda, es el que tiene el día de hoy con nosotros el mensaje. Entonces le damos la bienvenida. Entonces ya Alejandro con nosotros. Bueno, muchachos, yo los bendiga a todos. Un cordial saludo en el nombre de Jesús. Qué bueno que se hagan estos espacios donde podamos explicar un poco y tener una conversación acerca de la palabra de Dios. Así que los felicito a ustedes por ese buen ánimo que tienen y a cada uno de los participantes en este conversatorio, diría yo, más que una refan, porque la refan siempre se hace con personas que simpatizan o no son convertidas, pero pues por lo que tengo entendido ustedes ya hacen parte de la Iglesia del Señor. Entonces vamos a entrar una vez en el tema, pero me gustaría que cada uno de nosotros participáramos. Si alguien tiene alguna inquietud, no duden en hacerla, o finalizando el mensaje, pues vamos a abrir un espacio para que usted pueda entonces hacer las preguntas. ¿Están de acuerdo? Listo. Sí, amén. Bueno, vamos a tomar lectura. amén. Primer libro de Reyes. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras, eso fue lo que le dijo Dios a Salomón. Este pasaje, digamos que es un pasaje de suma importancia y está relacionado con el sustituto de David, es decir, de Salomón. Todos sabemos que en la historia bíblica Salomón sustituyó a David en el trono y él, como un hombre que ha entendido el pacto que Dios hizo con su padre, él se va a ofrecer un sacrificio. Y cuando va a hacer un sacrificio, que por cierto fue un sacrificio muy generoso, me llama la atención y la actitud que tiene Salomón en ese momento. Porque Dios se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y aquí me gustaría a mí hacer énfasis en esta noche. Y es, ¿qué quisiera usted si Dios se le apareciera? Díganme, muchachos, si Dios se le apareciera a ustedes y les dijera, pídeme lo que quieras que te dé, ¿qué pediría usted? Yo creo que eso es para que nosotros lo analicemos y es una pregunta que por demás es seria, porque seguramente que muchos pedirían larga vida, otros pedirían simplemente riquezas materiales, pedirían dinero, pedirían una buena calidad de vida, pedirían vivir a las anchas, otros pedirían viajar, hacer cruceros, ir por todo el mundo, tener una buena posición, ser reconocidos. Pero independientemente, hay tantas cosas que el ser humano cree que son necesarias para vivir, pero que cuando llega una etapa como la que estamos viviendo hoy, una crisis global como la que se ha manifestado hoy, pues uno tiene que pensar
en que esto le hace a uno entender que lo único que uno necesita realmente es un poco de sustento, porque lo demás carece de sentido. ¿Cuántas gentes que tienen mucho dinero en este momento están en la misma situación que aquellos que no tienen dinero, aislados, encerrados? Porque hay cosas y las cosas materiales no sustituyen a lo realmente esencial en la vida del hombre. Salomón lo entendió así. Por eso Salomón me encanta lo que sucede, porque supo y pudo pedirle a Dios cualquier cosa. Él pudo haberle dicho, Señor, pues deme tierra, ayúdeme a extender mi reino, entrégueme a mis enemigos, haz que todos se dobleguen delante de mí. Él pudo, porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. O sea, él pudo haber expuesto cualquier razón o pedido cualquier cosa, pero Salomón hizo algo importante. Y lo que él hace está registrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 9. Y es que en la oración dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora, ¿qué? Sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Era ser la petición de Salomón, lleno sin duda de sabiduría. Porque cuando el hombre obtiene la sabiduría que solo Dios da, pues entonces sin duda alguna podrá transitar por los senderos de la vida, por las circunstancias de la vida, confiado de que siempre le va a ir bien por donde vaya. Si usted lee las escrituras, usted encuentra, por ejemplo, que uno de los salmos, muy precioso por demás, dice que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová, ¿cierto? El temor a Jehová. Y uno encuentra otros textos, por ejemplo, como si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios. Y aquí hay un ejemplo en Salomón de un hombre que era sumamente importante y cómo pide a Dios sabiduría. Papi, Dayana fue la que me lo dijo. Hace una petición de que él realmente, aparte de todas las Muchas cosas, personas, no es que ya estamos en la repa. necesitaba era tener sabiduría, ¿cierto? Porque a Dios le agradó ese sentir, precisamente. Entonces, como le agradó el sentir de Salomón, él dice, por cuanto no me pediste ni a tus enemigos, ni que extendieras tu reino, ni tantas cosas que yo hubiera podido darte, sino sabiduría, pues Dios le da sabiduría. Y no solo le da sabiduría, sino que también le dan entendimiento y le dan la capacidad para poder en un momento dado hacer juicio, como luego usted lo encuentra en la Biblia, haciendo juicio correcto a través de la sabiduría. Entonces, aparte de eso, Dios le dio fama a Salomón, Dios le dio bienes, Dios le dio privilegios que pocos hombres sobre la faz de la tierra tienen o tuvieron. Pero ¿dónde comenzó eso? Sencillamente pidiendo lo más importante, que el ser humano necesita. Obviamente hay muchas cosas que los seres humanos tienen, pero que no la pueden disfrutar porque carecen de sabiduría para administrarlas. No las pueden disfrutar porque carecen de sabiduría. Tienen riquezas enormes, pero no saben administrarlas. Entonces ellos piensan que lo importante realmente son las riquezas materiales, lo que haya en el banco, las tierras que tienen, las propiedades que se puedan poseer, pero se les ha olvidado que la mayor riqueza es Dios y luego la familia, el hogar. Y por estar distraído muchas veces el ser humano en su vida, en lo que le pasó, lo que le va a pasar, pues deja de disfrutar la bendición más grande que Dios tiene para que disfrutemos en el presente. Así que aquí se trata de que usted, al igual que Salomón, aprenda a pedir a Dios. Y no solo eso, sino que pida como conviene y que sobre todo aprenda a vivir sabiamente como conviene. Para Salomón lo más importante no era el dinero, no era la fama, sino la capacidad que él pudiera tener para dirigir al pueblo de Israel. Y su propia vida era fundamental.
Y yo quiero que hoy pensemos y analicemos nuestra vida. ¿Será que la estamos dirigiendo de la mejor forma? ¿La estamos administrando con sabiduría? ¿Será que al contrario a veces nos encerramos en una cantidad de problemas, de dificultades, de sinsabores, malas decisiones? A veces hay afectaciones que suceden en nosotros por parte de otras personas, por su accionar. A veces actuamos sin medir las consecuencias y pensamos en esto. Pensemos en esto. Y veo que en la Biblia, cuando yo medito en esto, hay una cantidad y hay un sinnúmero de enseñanzas que hablan acerca del vivir bien y la buena administración de nuestra vida. Y aquí quiero que nos centremos, en esta noche, y es que existe un término en la psicología. Y la psicología, para esas personas que tienen un buen vivir, para esas personas que, digamos, administran su vida sabiamente, hay un término y es que ellos lo utilizan y dicen que son personas propositivas. Dentro del área de liderazgo hay un área que trata acerca de el liderazgo propositivo. Y ese liderazgo propositivo tiene 4 bases. Y no vamos a contradecirlas, sino que vamos a acentuarlas y vamos a mencionarlas a través de la Biblia en este conversatorio. Precisamente porque antes de que la psicología moderna o el liderazgo contemporáneo lo diera a conocer, ya estaban escritas precisamente en la Biblia. Y una de esas bases para nuestro buen vivir, lo primero es que nosotros debemos honrar nuestras palabras. Hay sabiduría cuando honramos nuestras palabras. Y de eso nos habla la Biblia. Por ejemplo, el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 11, donde dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Sobre esa base de honrar las palabras, entonces, quiero partir diciendo que hay 3 cosas que el hombre hace. 2 inconscientemente y hay una que la hace conscientemente. Esas 2 que se hacen inconscientemente son respirar y pensar. Todos nosotros no estamos pensando en voy a respirar en este momento, no. Son cosas que se hacen inconscientemente, al igual que pensar. A no ser que esté desarrollando una idea, el ser humano siempre está pensando. Pero hay algo que también hacemos nosotros casi siempre, aparte de respirar, aparte de pensar, pero que lo hacemos conscientemente. El problema es que cuando lo hacemos conscientemente, lo hacemos, digamos que sin pensar que lo vamos a hacer. Se nos olvida que antes de hablar, que es la tercera cosa, antes de hablar debemos pensar. Es decir, que esa es una acción que requiere de mi pensamiento. Pensar para luego hablar. Es decir, que es una acción consciente, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, aquí quiero centrarme, y es que a veces olvidamos que Dios nos ha dado poder en nuestras palabras. Y cada expresión o frase que nosotros decimos, cada palabra que hablamos, lo que decimos puede afectar el rumbo de otra persona o aún el rumbo de nuestra propia vida. Y de ahí entonces la importancia de analizar qué decimos a la gente, qué le decimos a los que están con nosotros en nuestra casa, qué le decimos a los hermanos que están en la congregación, qué le decimos a nuestro equipo de trabajo, qué le decimos a los vecinos, qué le decimos a los compañeros en la universidad, a los compañeros de comité, qué le decimos a nuestros padres, inclusive qué le decimos a Dios. Porque a veces nosotros nos comprometemos con Dios y a veces caemos en cuenta de que lo que le prometimos a Dios no lo estamos cumpliendo. Entonces, cuando no cumplimos, estamos deshonrando nuestras palabras. Y si alguien quiere tener una vida sabia, debe recordar que la riqueza más grande de un hombre es que sea como las 3C. Y las 3C dice que el hombre tiene que ser creíble, confiable y consistente. No hay cosa que dañe tanto la imagen de una persona que se diga que esa persona no tiene palabra. Siempre se ha dicho que una persona vale por lo que dice, vale por su palabra. En la antigüedad,
es de conocimiento de todos que antes no existían contratos y que cuando se hacían negocios se hacían simplemente por la palabra, porque quedaban enlazados con la palabra, porque la palabra valía. Y hoy yo también sigo diciendo que la palabra vale. Y los hombres sabios que gustan de honrar sus palabras se tienen que cuidar es de lo que prometen, de lo que ofrecen. Porque una de las cosas que hace quedar muy mal a una persona es que prometa, que se ofrezca y luego no cumpla. Eso a menudo estamos acostumbrados a verlo en el mundo secular. Tantas personas que un día votan por un candidato y luego están desesperanzados con él y luego dicen la embarré porque prometió mucho y no cumplió. Bueno, así mismo pasa con nuestro testimonio y nuestra credibilidad. Y si uno sabe que no está en condiciones o que no puede cumplir, que no puede realizar, entonces aquello con que algunos quieren que uno se comprometa, es mejor no hablar, es mejor no comprometerse. Posiblemente nosotros en algún momento pues hayamos quedado mal con alguien, un compañero, un hermano, un amigo, porque a veces se nos olvidan ciertas cosas. De pronto quedamos de ir a visitarlo y nunca fuimos porque nos entretuvimos en otras cosas, hubo distracción. Y lo que pasa es que cuando yo le quedo mal a alguien y que esa persona confía en mí, pues primero obviamente se va a perder la confianza, pierdo la credibilidad y por último pierdo el respeto. Entonces, con pequeños detalles, uno puede empañar su imagen o puede tener una imagen brillante ante quienes lo escuchan, ante los demás. Y yo creo que si algún ser humano debe tener una palabra brillante y respetable, debemos ser nosotros que estamos en la iglesia. Y no solo que estamos en la iglesia, sino que trabajamos en la obra del Señor. De nada sirve ser muy inteligente, ser muy versado, vestir bien, tener buen léxico y tener influencia sobre las personas si no honramos nuestras palabras. Sirve de muy poco todas esas cualidades si no honramos nuestras palabras y somos mentirosos. Cuando uno honra sus palabras, uno gana respeto y sobre todo contribuye a una buena reputación ante los demás. La segunda base para vivir sabiamente es que nunca nos debemos tomar nada personal. Y a mí me llama la atención lo que dice la Biblia respecto a Saúl. Porque la Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 27, en la Reina Valera, dice que algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Eso a mí me llama la atención, lo que dice la Biblia acerca de Saúl, porque él escuchándolos dijo, disimuló. Entonces, la versión del lenguaje actual dice que Saúl no dijo nada. Y la Nueva Traducción Viviente dijo que supo asimilar fácilmente y no prestarle mucha importancia a las actitudes de los demás y supo no tomarse nada personal. Miren, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Una persona que se toma las cosas de una manera personal es una persona que en todo momento está a la defensiva. Cada cosa que se hace piensan que la están haciendo por él. Y no solo eso, sino que cuando miramos la palabra de lo que tiene que ver con el mecanismo de defensa, dice que es la conducta principalmente inconsciente que los individuos emplean para defenderse de sus emociones o pensamientos. O sea, que hay que tener en cuenta precisamente eso. Una de las maneras para no tomarse las cosas de forma personal es que aunque te estén atacando, tú no te sientas afectado, no te sientas atacado. Cuando yo tomo las cosas de esa manera, entonces así voy a poder manejar las cosas y voy a poder, sobre todo, manejar la situación. Las reacciones de los que se toman las cosas de una manera personal dicen, no me tienen en cuenta. Otros dicen, eso que hicieron fue para desfavorecerme a mí y para favorecer a otro. Y una de las razones por las que se toman las cosas de una manera personal es cuando alguien no está de acuerdo con uno. Entonces, si alguien no está de acuerdo con uno, entonces dice,
este es mi enemigo, este nunca le sirve nada de lo que yo digo o aporto, y está señalando todo el tiempo. Y no siempre que alguien no está de acuerdo con lo que uno dice, no es que sea nuestro enemigo, porque puede ser que la persona no está de acuerdo es con lo que yo dije, mas no está en desacuerdo conmigo, y son cosas totalmente diferentes, porque puede ser que mi idea no es tan buena o de pronto haya que mejorar. Entonces, las razones por las cuales uno se toma las cosas personales es porque uno se hace ideas de las cosas. Y cuando uno se hace idea de las cosas, entonces nosotros no debemos ser susceptibles ante las acciones, ante las reacciones y las palabras de las demás personas. Y esa razón es la que lleva precisamente a que una persona se tome las cosas de manera personal. Una de las razones por la que una persona le toma las cosas de manera personal es porque está debiendo. Fíjese usted en eso. Tiene de pronto algún problema o está tapando algo. Yo tuve la experiencia en algún momento de acompañar a quien fue mi pastor a hacer una visita donde un diácono tesorero que llevaba muchos días ausente de la iglesia. Y cuando llegamos, el hermano literalmente nos dijo, esta semana han llegado las 10 plagas de Egipto. Y entonces nosotros nos miramos y nos preguntamos, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces empezó a decirnos textualmente, mi hijo se accidentó, el carro se dañó y llegaron ustedes. Eso pues con el fin de darnos a entender que él estaba preocupado por lo que iba a pasar. Y nosotros realmente estábamos sanos de la situación. Él nos preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué vienen a revisar o qué? Y nosotros no, simplemente habíamos ido era a visitarlo. Entonces, normalmente es porque una persona puede ocultar cosas. Y hay que ponerle cuidado precisamente a esto. Cuando uno se toma las cosas de manera personal, uno está pensando siempre que es por uno. Entonces, quien se toma las cosas de manera personal vive siempre amargado, no presenta soluciones, habla en nuestro contexto, es que se pierden precisamente oportunidades cuando alguien toma las cosas de manera personal. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo evitamos nosotros tomarnos las cosas de manera personal? Bueno, lo primero, hay que saber a quién le estamos sirviendo. Y sería bueno que usted se lo preguntara en esta noche. ¿A quién le estamos sirviendo? Porque nosotros le estamos sirviendo, ¿será que le estamos sirviendo al pastor? ¿Será que le estamos sirviendo a la organización? ¿Será que le estamos sirviendo a algún directivo? ¿O le estamos sirviendo al consistorio? ¿O no? Nosotros le estamos sirviendo es a Dios. Y Dios es el que se encarga de nosotros. Amén. Si nosotros empezamos a mirar lo de aquí y miramos, empezamos a mirar, perdones, las cosas de una manera despectiva y empezamos a decir, bueno, ¿y por qué el pastor tal cosa? ¿Y por qué el pastor nombró a este? ¿Y por qué subió a este diácono? Y es que a mí, y estoy esperando siempre, es porque esa persona que está en esa situación no sabe realmente a quién le está sirviendo. Una persona que sabe a quién le está sirviendo, aunque en ese momento no tiene oportunidad, debe recordar lo que dice la Biblia. Dice que tiempo y ocasión les llega a todos. Una persona hoy puede estar sirviendo en el altar y mañana esa persona puede estar sirviendo en una banca. Y no es que bajó en el servicio, no. Quizá Dios lo está paseando por allí porque necesita formarlo en otras áreas. Yo algún día fui servidor de altar y pasé 8 años de mi vida sirviendo en el altar, pero antes había servido 6 años abajo. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios me estaba formando para algún día poder ejercer el ministerio. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, cuando nosotros le estamos sirviendo a Dios, algo debe pasar en nosotros. Y es que debemos entender que hay recompensa
en esta obra tan maravillosa que Dios tiene para nosotros. Entonces comenzamos a mirar aquí en esto de cómo evitar tomar las cosas de manera personal, que está en concentrarnos en lo que hacemos. Si nos concentramos en lo encomendado, Dios nos va a bendecir. Eso fue lo que le pasó a David. Dice la Biblia que David estaba en el campo, concentrado en su trabajo allá con las ovejas, y nadie lo tuvo en cuenta, pero Dios sí lo tuvo en cuenta. Y de medio de las ovejas lo llamó para ponerlo en un palacio. Y luego el mismo Saúl muchas veces quiso atacarlo con lanzas. ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces Saúl empezó a atacarlo con las lanzas. ¿Y David qué empezó a hacer? Bueno, esquivar las lanzas. Para nosotros no tomarnos nada personal, hay que esquivar las cosas, las actitudes de los demás, los comportamientos, las palabras. Puede ser que a veces nos dan elogios, puede ser que a veces nos hagan sentir mal, pero nosotros debemos de hacer como el muerto. Al muerto le da igual si piensan que es bonito o es feo, si piensan que fue bueno o fue malo, porque él ya nada sabe. Bueno, esa debe ser nuestra actitud en ese momento. Entonces, si yo sé a quién estoy sirviendo, yo no voy a tomar nada personal. Nada personal para dármelas, para sacar pecho, para inflarme o para en algún momento sentir de pronto que me están por debajeando. No. O acomplejarme. No. Y empezar a pelear con todo el mundo. ¡Qué pereza! Y yo creo que usted y yo conocemos a más de uno que dentro de la iglesia tiene ese comportamiento. ¿Cierto? Y lo digo así porque en cualquier parte donde uno vaya, uno identifica a la gente. Entonces, qué bueno que nosotros tomemos otra postura y que nosotros vamos a aprender a esquivar, a disimular, a pasar por alto. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, nosotros vamos a analizar precisamente el cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso no es fácil. Orar por el que le hace bien a uno, darle al que a uno le da, es muy fácil. Pero orar por los enemigos, si nosotros empezamos a mirar precisamente esta parte y empezamos a mirar cada una de estas cosas y le decimos a Dios, mi vida está a tu servicio, no me tomaré nada personal, sino que le daré la gloria y honra para Él. Nosotros debemos recordar lo que dice Proverbios 19:11 y dice, la cordura del hombre inteligente lo hace ser paciente. Y es admirable ver cómo perdona al que le hace daño. Las personas sensatas no pierden los estribos. Se gana el respeto pasando por alto las ofensas. O sea que aquí nos habla de tener cordura, de ser inteligentes y de ser sensatos. Esto es precisamente me haga a un lado y el que me quiso hacerme daño, pues le pasará como dice el texto, como dice la Biblia. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo, en él caerá. Y tercero, porque no quiero ser muy extenso, otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es, para vivir sabiamente, no suponer. Y a mí me llama la atención lo que escribe el apóstol Santiago en su carta, el capítulo 4, versículo 1, y él dice, ¿de qué fuentes son las guerras? ¿Y de qué fuentes son las peleas que surgen entre ustedes? Son de estas fuentes, a saber, de sus deseos vehementes de placer sensual que se hallan en conflictos con sus miembros. Así que la palabra clave de este punto es suponer. Y fíjese porque Santiago habla de las guerras internas, de las luchas internas, como las disputas que hay y de los conflictos en nuestro interior, adentro de nosotros. Y menciona las guerras internas y los conflictos internos que no solo quedan internos, sino que se exteriorizan y se hacen pues mediante enfrentamientos. Es decir, como son problemas internos, entonces las relaciones externas son de conflicto. Si la gente internamente tiene paz, sus relaciones externas serán de paz. Pero el problema adentro es un conflicto. Por supuesto que eso se ve reflejado en las relaciones con los demás.
Además, el apóstol Santiago afirma que la fuente de estas disputas son los deseos que se hallan en conflicto en nuestros miembros. Es decir, en otra versión, habla de las luchas que se dan en el interior. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque uno de los puntos principales del evangelio es que el evangelio busca siempre llegar al fondo del hombre. Noten ustedes que el mensaje del Señor o el mensaje del evangelio procura llegar adentro. Nunca el Señor dio una enseñanza que tocara la parte externa solamente del ser humano, sino que siempre el Señor ve el problema del ser humano y siempre ve que el problema radica en su corazón, radica en sus pensamientos, radica en todo lo que internamente él tiene. Entonces, todas las disputas, discordias humanas, malas sospechas, nacen de una mente en conflicto, de una mente que está confusa y llena de pensamientos tormentosos. Muchos de los conflictos humanos yacen en el interior de cada individuo. Entonces los conflictos no hay que buscarlos afuera, siempre hay que mirar es para adentro, porque están allí. Vamos a mirar el significado, suponer. Suponer significa dar por hecho algo, y ese dar por hecho algo, pues entonces se da sin buscar pruebas objetivas que aprueben el razonamiento. Es decir, cuando yo supongo, yo soy ligero en pensar, doy por sentado algo que en realidad no es. Decir esto fue así, sin realmente haber pruebas objetivas que apoyen esa afirmación. Es decir, que es dar por hecho en nuestra mente una idea, y la mayoría de los problemas que el ser humano tiene son inventados. Cosas que él mismo conjetura o cosas o situaciones a las que él mismo no es capaz de darle respuesta. Y a mí me llama la atención porque el texto bíblico es muy importante en el cambio de mentalidad para mí. Y el texto bíblico que a mí más me llama la atención en toda la Biblia que se refiere al cambio de mentalidad está en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Porque Pablo exhorta y dice, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y fíjese la puntuación que hace el apóstol, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Es decir, que no hay lugar para que piensen en suposiciones, sino que lo primero tiene que ser siempre lo que es verdadero. Y dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, y si algo digno de alabanza, en esto pensar. En este texto que lleva a transformarnos totalmente, recuerden que este texto está en consonancia con lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y Romanos dice, el mismo apóstol Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, ahí se utiliza la palabra no se conformen, sino que se transformen. La palabra conformar y la palabra transformar, esa palabra viene de una raíz utilizada para los dos mismos verbos, y esa palabra o esa raíz griega es morfe, y la palabra morfe significa forma. Entonces, conformarse es quedarse con la misma forma, pero transformarse es cambiar a una nueva forma, y esa nueva forma será a través del cambio de los pensamientos. Suponer es carecer de información correcta. Suponer es una mala costumbre que se crea. Suponer es vivir con miedos, ojo con eso, con prejuicios, con complejos. Y por último, quisiera decirle los textos que también me parecen interesantes acerca de suponer. Pablo dice, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu, hay un fruto. Hay una virtud del fruto que se llama templanza. Pero templanza en otras versiones se traduce como dominio propio. Y dominio propio es ser dueño de mí mismo.
de mis acciones, y no solo de mis acciones, sino ser dueño de mis pensamientos. Entonces uno comienza a ser dueño de uno cuando uno cautiva los pensamientos. Y Pablo está diciendo que uno tiene que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y recuerden, San Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Bueno, esta era la reflexión que quería compartirles. Espero que les haya gustado y que sea bendición para ustedes. Amén. Bueno, pues vemos que todavía no se retire ni nada porque vamos a entrar a la parte en que si alguien quiere aportar con un versículo, con algún comentario, tiene una pregunta respecto al tema, este es el momento del que lo desee, puede abrir su micrófono. No, están muy tímidos hoy, muy tímidos. No les dé pena, es la buena gente. Esta gente siempre es así. Sí, sí, siempre. Bueno, de pronto no tanto como una pregunta, pero sí de pronto un comentario de lo que el hermano hablaba pues en la enseñanza. Y él decía al principio de que era muy importante pensar en qué le pedimos a Dios. O sea, ya de pronto no va a venir Dios aquí en persona, Jesús, a decirnos qué quieres que te dé, como lo pudieron hacer pues otros, pero sí es lo que le pedimos a Dios todos los días. Entonces, ¿qué realmente estamos pidiendo? ¿De qué manera nos queremos edificar? Porque si pedimos como creemos nosotros, pero no es la voluntad de Dios, pues vamos a perder el tiempo. Realmente es bueno pensar bien en qué queremos en nuestras vidas, qué es lo que vamos a pedirle a Dios para que todos los días nos dé esa porción. Amén. Amén. Por aquí en el chat pusieron Paola Gallego. Puso me gustó, pozo acabado y lo ha ahondado, y en la fosa que hizo caerá. Gracias por la palabra. Aprendí, supongo que es a pasar por alto muchas cosas. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Es que estos muchachos son muy penosos, entonces hay que romper un poquito el hielo. Esteban, eso, hágale. No referente a lo que a lo que mencionaba el pastor ahorita empezando y lo que decía Elisa, que qué bueno que nosotros aprendamos a pedir, sí, conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios es soberano y que Él todo lo puede y que nos puede brindar lo que Él quiera, ¿cierto? Pero Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Dice la palabra de Dios que sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿cierto? Pero muchas veces estamos desenfocados, muchas veces no entendemos o no queremos comprender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y quizás por eso no vemos la respuesta que en el momento estamos esperando, ¿cierto? Y me gustó cada uno de los puntos que redactaba el hermano. El segundo, que es no tomar nada personal. Y uno ve que esto es una realidad en el cristiano y esto de pronto demuestra la madurez del cristiano, porque muchos han visto o se han dejado perjudicar a causa de los comentarios de alguien más, tanto de los inconversos como de pronto de personas que no son los más prudentes dentro de la iglesia, y muchas veces algo negativo los saca de la iglesia o algo positivo, un halago, hace que él pierda el objetivo, que la persona se desenfoque. Hay una frase por ahí muy bonita que dice que no dejes que las críticas te lleguen a la cabeza, ni tus elogios al corazón, y es una realidad, que la persona que verdaderamente entiende cuál es el propósito de Dios, que entiende que estamos es para servirle al Señor y estamos es en las manos de Dios, de pronto hacia un lado de esos comentarios y solamente recibe o está en una constante comunión con Dios, entendiendo qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios de pronto piensa de sí y no lo que los demás están pensando para su vida.
Y eso es algo que, como les decía antes, pues a mí me parece que muestra la madurez del cristiano. Y aunque uno lo hable así, uno sabe que es algo difícil de pronto de asimilar y de tomar para uno mismo. Sí, de la mano con lo que dice Esteban, es como también tener la confianza de que uno hace las cosas pues bien, agradándole a Dios pues primeramente. Hay un proverbio que dice las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Entonces, uno sabiendo que hace las cosas para agradarle a Dios, pero también viviendo de una manera sana como Él nos lo ha mandado, creo que tiene que ser muy confiado en cuanto pues a su caminar de que sí, lo que a uno le llegue no tiene que tomárselo, pues, como decía el pastor, a manera personal, sino que si me va a edificar lo tomo y si no, lo paso por alto. Amén. Bueno, yo quería, respecto a los dos puntos que han tocado, ampliar o hacer un comentario allí, y agradezco a los muchachos por la participación. Y hay un texto muy claro en la palabra acerca del pedir. La Biblia dice, pedid y no recibís porque pedid mal, ¿cierto? Eso habla acerca del propósito de Dios, como decía la hermana, en la vida del creyente y de cuando no hay respuesta. Y lo segundo es en este caso acerca de los comentarios. Nosotros tenemos en la Biblia un ejemplo muy claro de lo que fue eso, y fue Job. Todos sabemos su historia. La Biblia comienza describiéndolo como un ser íntegro, Dios dando testimonio de él, que era íntegro, fiel, justo, hacedor de lo bueno. Pero este hombre empezó a sufrir una cantidad de cosas que le estaban pasando en su vida. No solo eso, sino que después tuvo que aguantar comentarios de sus amigos, porque sus amigos le querían hacer saber o entender que su estado era producto del pecado que él había hecho contra Dios. Y no solo eso, sino un cuarto hombre que aparece también para incluso refutarlo. Y la Biblia ocupa 1 o 2 capítulos donde un hombre le pide a Job que haga silencio, que él le va a decir todo lo concerniente a su estado. No solamente la crítica de sus amigos, la crítica de su misma esposa, al verlo en la condición en la que estaba. Muchas veces las palabras de desaliento no vienen de las personas de afuera, sino incluso de las personas más cercanas que nosotros tenemos. Y ahí hay que aprender a diferenciar la voz de Dios y la voz del enemigo. Porque nosotros debemos saber lo que pasó incluso cuando Jesús estaba a la mesa, que un espíritu se incorporó, Satanás, sobre Pedro, y Jesús lo que dijo fue: lo que ha de hacer, hazlo ya. O sea que cuando uno no sabe y menos se lo espera, la voz del diablo puede estar lo más cerca posible a uno. Sin embargo, cuando uno tiene la confianza en qué está haciendo, a qué Dios le sirve, para dónde va, cuál es su propósito de su vida, el propósito de su llamamiento, entonces eso no lo mueve. Ni los comentarios, ni la duda, ni la crisis, ni los problemas, ni incluso la enfermedad. Dice que Job llegó a un punto donde hedía, se rascaba con un tiesto día y noche, su carne desprendía de su cuerpo, tanto así que estorbaba en la casa, y la mujer un día le dijo: maldiga a Dios y muérase. Usted va a seguir creyendo en ese evangelio, desde que está en el evangelio está más mal, todos los días está peor, maldiga a Dios y muérase. Y son los mismos comentarios que nosotros recibimos muchas veces. ¿Usted qué está haciendo en esa iglesia? Usted desde que se metió a esa iglesia lo veo más mal. Usted sí está, pero llevado, usted no está haciendo nada ya, llevándole plata nomás al pastor, porque son comentarios de desánimo. Pero una persona que cree, que confía en Dios, que sabe qué está haciendo, para dónde va, es una persona que se mantiene fiel, íntegro, a pesar de las circunstancias y de los comentarios. Sí, amén, pastor. Y referente a eso, vemos que pues a la luz de la palabra, para uno, digamos, tener con qué combatir o con qué hacer frente a estos comentarios y a estas palabras que vienen de parte del enemigo, el Señor nos dejó un ejemplo y es combatir con la misma palabra.
Y ahí vamos a que necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, que necesitamos saber cuál es el propósito de Dios con nosotros, necesitamos ahondar en la palabra para poder en ese momento de dificultad, en ese momento donde tenemos voces que quizás nos están haciendo retroceder, que quizás nos están haciendo dudar, estar firmes en la palabra y tener con qué combatir ello. El Señor mismo cuando Satanás le tentó, le reprendió con la misma palabra. Y el salmista dice en el Salmo 19:7, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La sabiduría al sencillo y a la persona y al cristiano viene, es por medio de la palabra del Señor, por medio del mandamiento del Señor. Y qué bueno estos espacios, y qué bueno este espacio como tal que el Señor nos está regalando por estos medios y en nuestros hogares para llenarnos cada día más de la palabra del Señor. Y sabemos que a esos comentarios, que a esas palabras de desánimo que el Señor, que el enemigo siempre pone en nuestras vidas, y el enemigo, o como decía ahora, los inconversos, o como lo decía el pastor, las personas que están más allegadas a nosotros, quizás no como instrumentos del enemigo en ocasiones, porque uno no, pues no se generaliza, sino como de pronto hay gente que es imprudente, ¿cierto? Y no comprenden que uno está pasando un proceso en Dios y que hay algo que aunque no se vea de la mejor manera es lo que uno necesita en ese momento. Qué bueno no estar aferrado de la palabra del Señor y podernos ir a las promesas de Dios, que son las que nos van a permitir estar firmes en ese momento de dificultad o en ese momento de, digamos, de ataque en nuestra vida cristiana. Amén. A mí, yo quisiera decir que nosotros también, tal vez en nuestra congregación, y pues puede pasar, yo creo que en la mayoría, muchos jóvenes llegan a los caminos del Señor solos, o sea, sin su familia, porque los trajo un amigo, el trabajo, un amigo de la universidad, y su familia muchas veces se va en contra de lo que está haciendo este muchacho, del cambio de vida que está tomando este joven. Y si su familia se va en contra de su familia de sangre, imagínense, se va en contra de este muchacho, ¿por qué nosotros como familia en Cristo no vamos a darle apoyo a este muchacho? Y entonces yo veo esta enseñanza como para tomarla para, tanto como para líderes y para el resto de jóvenes. ¿Por qué? Esto me lleva a pensar en un caso muy curioso que pasó en mi familia hace muchísimos, muchísimos años. Yo tenía una tía, ella comenzó a asistir a la iglesia y un día quiso lanzarse a cantar un especial. Ella nunca en su vida había cantado, jamás, nunca, nunca. Y se lanzó a cantar un especial. Y ella salió, bueno, hermanos, el Señor les bendiga, la gloria es para el Señor, les voy a cantar ese especial, y lo canta. Al final del culto se le acercó un hermano y le dijo, hermana, esa canción estaba hermosa, una letra espectacular, pero usted se le oyó muy feíto. Palabras tan simples como esas, que uno diría, ay, qué bobada, pues, o sea, es una bobada, pero a ella le penetró el corazón, a ella le tocó el alma, la removió y nunca más, a partir de ese día, volvió a congregarse. Y han pasado, no sé, 40 años. Y desde ese momento, desde esa palabra, que puede que a muchos de nosotros nos parezca una bobada, esa palabra la tocó y le hizo cambiar completamente como su caminar. Entonces nosotros, bueno, ella debió no tomárselo personal, ¿cierto? Porque entonces entra la pregunta que nos planteaba el pastor de a quién le estamos sirviendo. Entonces, adolescente, joven, si usted quiere hacer algo, es que usted lo va a hacer para el Señor. Usted todo lo que haga, que, ay, qué hermano, qué empanada tan deliciosa, amén, gloria a Dios. La gloria es para el Señor que usa mis manos para hacer estas empanadas tan ricas. Pero no se tome nada personal, que estamos malucas, pues bueno, hoy no era mi día, así. No se tome nada personal. Miren, muchachos, yo creo que Dios es tan poderoso que Él pudiera hacer todo solo en la congregación, todo. Pero Él nos quiere usar a nosotros. O sea, Él nos puso a cada uno una labor diferente.
Y nosotros como congregación, como jóvenes, como muchachos que estamos juntos en la iglesia, estamos es para apoyarnos, porque pues todos tenemos muchas ocupaciones, pero si nos las repartimos, pues nos las alivianamos. Pero entonces estamos para eso, no para destruir a la persona con nuestras opiniones, y también si nos dan una opinión, no tomárnosla personal. Eso pasa mucho, yo he notado mucho que afecta mucho a los adolescentes. A los adolescentes el tema de los comentarios los afecta demasiado. Y ahí está la labor de nosotros como iglesia, el cuidarlos a ellos, el apoyarlos, el respaldarlos y decirles a los adolescentes que están hoy acá, no se tomen nada personal, que todo lo que ustedes hacen sea únicamente para la gloria del Señor. Sí, amén. 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 ¿Alguien más quiere decir algo, un versículo, un consejo, un comentario? Bueno, Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, apoyando pues lo que dice Laura, es muy cierto. Y aparte de que se toman las cosas personales, lo que hablaba el pastor es que también somos muy dados a suponer. Y cuando uno supone cosas, obviamente siempre va a pensar, la mayoría de las veces va a pensar lo que no es, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no dejar pues como a un ladito eso? Y también quiero pues como darle un giro, que también tome algo sobre lo que decía el pastor, y era que muchas veces, aunque deberíamos pensar antes de hablar, no lo pensamos. Y esas cosas hacen que nosotros prometamos, o incluso no solamente a nosotros mismos y a los jóvenes, sino a Dios. Que muchas veces queremos pedir algo y le decimos a Dios, sí, bueno, entonces yo le prometo tal cosa si usted me da tal otra. Y en la mayoría de los casos nosotros como jóvenes no cumplimos la promesa, ¿cierto? Y la Biblia menciona que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y también dice que es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas, ¿cierto? Entonces, qué bueno que nos tomáramos un tiempo para hacer eso, para pensar antes de hablar, antes de prometer, antes de cualquier cosa, no solamente entre nosotros los jóvenes, sino también nosotros ante Dios. Y qué bueno también, sí, retomar de todo lo que dicen, y la última parte me gustó mucho también, que es no conformarse, sino transformarse. Y yo creo que en este momento estamos en el momento en que básicamente vamos a tener la obligación de hacer eso, de transformarnos, porque si nos vamos a conformar con toda la situación actual que estamos viviendo, yo creo que vamos a morir. Entonces toca es hacer algo para transformar nuestra manera de pensar inicialmente en eso, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Porque si uno no se va transformando, va quedando en el olvido, va muriendo, y pues no es lo que queremos con los jóvenes ni con los adolescentes de nuestra iglesia. Amén. Por acá Sandra Álvarez dice, muchachos, Dios les bendiga por este momento especial donde juntos escuchamos la palabra, y gracias al hermano por ese excelente mensaje. Se les extraña. Sandra Álvarez lo puso. Algo que también tocó el pastor pues ya como al final, fue de no desesperarnos. Y muchas veces nosotros en la iglesia queremos conocer cuál es nuestro lugar, o sea, cuál es nuestro talento, queremos hacer algo, queremos estar activos, pero nos comparamos con alguien más y decimos, ve, yo me bauticé con y este muchacho ya lo tienen predicando y yo todavía no. O mira, este está haciendo tal cosa y yo todavía no. Pero debemos entender, meternos muy en la cabeza que el Señor tiene con cada uno de nosotros un propósito muy diferente. El Señor con Juanita va a hacer algo muy diferente a lo que va a hacer con Camila, a lo que va a hacer con Alejandra, con Manuela, con Santiago, con todos. Y a cada uno le tiene dones diferentes, le tiene talentos, pues va a multiplicarle esos talentos. Entonces, muchachos, no se desesperen. Ustedes hagan lo que puedan,
en este momento. O sea, lo que puedan hacer, háganlo y con mucho amor, con mucha pasión, sírvanle a Dios de corazón, que yo sé que Él va a ver todo eso que ustedes están haciendo por amor a Él, no porque los vean, sino por amor a Él, y seguro que Él los va a enaltecer de formas súper grandes que ustedes ni siquiera se alcanzan a imaginar. Entonces, es eso, no se desesperen, no se desesperen, Dios tiene algo muy especial para ustedes. Sin más. Ay, no, y esto es muy penoso, es más que siempre. Lala, ya como último aporte, sí, ya que esta gente está como toda tímida hoy. Sí. No sé si era por el pastor. Me gusta mucho eso del no desesperarse, pues porque es algo con lo que quizás yo me identifico todavía. Ujú, Y es verdad en el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros, que es muy necesario, que es una bendición, pero que no es muy fácil, o no sé, quizás para muchos es algo difícil llevar este proceso. Bueno, que el Señor nos enseñe a ser sabios, porque en este proceso, cuando de pronto las cosas se tornan difíciles porque el Señor así lo permite, es muy fácil escuchar voces contrarias, es muy fácil dejarnos afectar por comentarios, es muy fácil suponer, porque ujú, como estamos de pronto en un momento difícil, inestable, entonces no pensamos en que es parte del propósito de Dios y comenzamos a aceptar esos comentarios y esas cosas que vienen de afuera. Entonces, qué bueno eh, que como jóvenes pidamos esta bendición, esta oportunidad o esta sabiduría de parte de Dios y que aprendamos a esperar en Él, como dice Laura, a no desesperarnos, a entender que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, a entender que Él quiere lo mejor para nuestras vidas, a entender que no importa el momento que estemos pasando, debemos esperar y debemos confiar en Él y que nosotros estamos llamados y lo sabemos a marcar la diferencia y aunque estos puntos que tocaba el pastor quizás no son los más habituales tanto en los adolescentes como en muchos jóvenes, nosotros somos jóvenes conocedores de la palabra del Señor, tenemos la mejor instrucción, tenemos la sabiduría que viene de parte de Dios, no porque seamos muchos, sino porque el temor de Jehová nos da la sabiduría. Entonces, qué bueno pedirle al Señor esta sabiduría y ya para pues terminando, darle gracias al Señor por esta palabra, al hermano por acompañarnos, por el mensaje. Vemos que es algo que necesitábamos en este momento y bueno, gloria a Dios. amén, así es. Sí, el Señor sabe que, que necesitamos. Y de pronto, pues aquí todos tienen las cámaras apagadas, pero el Señor sabe a quién debía llegarle este mensaje. Y el desesperarnos simplemente nos pone en un punto de vulnerabilidad. Y es allí donde empezamos a tomarnos todo personal, donde empezamos a dudar de muchas cosas, donde empezamos a suponer que todo el mundo nos está atacando y realmente no es así. Entonces, qué bueno que pues ya para terminar en este momento pues hiciéramos una oración. A ver, que nos la dirija Jefferson Escobar. Nos dirija en esta oración. Por ahí está Jefferson, nos escucha. Amén, amén, por acá estamos. Amén. Bueno, Bueno, entonces yo Jefferson. quería también, para aportar algo, primero que todo, dar gracias al Señor por esa oportunidad de poder estar acá todos reunidos y aprender su palabra y a nuestro pastor, hermano Alejandro, que Dios le bendiga grandemente y lo siga bendiciendo. Y qué bonita palabra. Y también quisiera aportar que a veces en este camino que estamos, desviamos nuestra mirada, sea por los comentarios, sea porque vemos otras cosas, pero muchachos, recuerden siempre, siempre poner nuestra vista en Jesús, nuestra vista en la meta. No dejar que nada ni nadie nos haga desviar la mirada, como para agregar un poquito más de lo que hemos hablado. Uh-huh. Y bueno, te vamos a hacer una oración de despidiendo, dando gracias a Dios por su palabra y, y que lo que hemos aprendido hoy no lo echemos en saco roto,
y tampoco que no se entre por un oído y no salga por el otro, sino que lo que hemos aprendido hoy lo dejemos en nuestro corazón, lo tenemos ahí, y cuando llegue el momento de la duda, llegue el momento en que alguien nos diga algo que no diera, esta palabra pase por nuestra mente y recordemos realmente lo que es importante en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Y bueno, vamos a orar entonces. Cada uno ya en su casa. Dejemos la comida a un lado, de pronto unos que están comiendo, otros que están por ahí sentados. Dejémoslo a un lado un momentico, vamos a hacer una oración. Y luego les tengo un pequeño anuncio también. Señor Jesús, Dios Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esa oportunidad que nos has regalado, mi Dios, en esta noche. Poder aprender de tu palabra, mi Dios. Sigue bendiciendo, mi Dios, a nuestro pastor Alejandro, mi Dios. Sigue dándole sabiduría para que él pueda impartirnos, Señor, a nosotros, a su iglesia, Señor, tu palabra. Por favor, mi Dios, toca nuestros corazones, mi Dios, con esta palabra. Y que siempre, Señor, la tengamos presentes, mi Dios. Danos, Señor, descanso ahorita que ya vamos a dormir, mi Dios, que podamos dormir en paz, descansar, y que el día de mañana, Señor, vamos a hacerlo correctamente y viviendo, Señor, bajo tu palabra. Amén y amén. Y bueno, Dios les bendiga a todos. Pero espere, no se desconecten. Le damos gracias entonces. No se desconecten, no se Espere, desconecten. le damos gracias a todos por conectarse, pero no se desconecten. Le damos gracias al pastor Alejandro. Muchas gracias por dejarse usar del Señor. Que lo bendiga mucho allá en su congregación. Y bueno, muchas gracias por sacar el espacio para acompañarnos el día de hoy. Bueno, amén. Muchachos, Dios los bendiga. Gracias a ustedes por prestarme su atención, por este tiempo que hemos invertido en el Señor y sobre todo por haberme extendido la invitación. Gracias a Dios pues por este momento, y el deseo es que ustedes puedan atesorar la palabra. A mí, y yo siempre se lo digo a la iglesia, la palabra de Dios es para escucharla y ponerla por obra. Que no nos pase lo que dice el apóstol Santiago, que el hombre que escuchando la palabra de Dios y no reteniéndola, es semejante al hombre natural que mirando su rostro en un espejo, cuando sale se le olvida. Es decir, nada hizo. Podemos decir aquí, qué palabra tan bonita, esto me llegó, esto me sirve, esto no lo sabía y lo aprendí, pero sobre todo que en los momentos, o en los momentos no, sobre todo que en la vida la podamos poner por obra y practicarla. Entonces Dios los bendiga a todos. Gracias, hermanos, por prestarme su atención nuevamente, y que Dios los bendiga. Dios los guarde. Amén. Amén, muchas gracias, Dios los bendiga. Amén. Amén, hermano, gracias. Amén, gracias. Esperamos el anuncio. Bueno, ahora sí, anuncios parroquiales. El personaje. Bueno, muchachos. ¿Quiénes participaron en el concurso? ¿Quiénes están por ahí? Jefferson, pero hable duro. Ay, no, sí, ese micrófono de Jefferson está muy regularcito. Dejen hablar a Jefferson, no me queda rato quiere hablar. Saca de la papa, mijo, saca de la papa. Bueno, si no me escuchan, Laura, Ahí sí habla. Laura, entonces. Sí, sí. Estoy prácticamente Ya hablan gritando. todo.